Fausto Cobo, de quien se tiene conocimiento en una entrevista de Carlos Vera y el expresidente Lasso, había hablado con Fito y otros más. Todo esto aparentemente era para resolver el tema de la inseguridad. Seguramente usted recordará porque ese video se hizo viral en las redes sociales, pues tuvo que comparecer hace pocas horas y evadió todas las preguntas. Así como lo escucha, amigo, evadió todas las preguntas, intentaba disuadir las respuestas poniendo conjeturas que no son correctas y repeler la confrontación en la que le querían sacar la verdad. Algo esconde el señor Fausto Cobo y me gustaría que usted se quede hasta el final de este video para que vea desde su punto de vista si le cree o no le cree. Recuerde dejar su me gusta, compartir este video y seguirme en la página de Facebook. A continuación, Fausto Cobo y la comparecencia sobre la seguridad del Ecuador en su pequeño paso por el gobierno de Lasso. Buenas tardes, señor presidente, distinguidos y distinguidas asambleístas, medios de comunicación. El país sabe y conoce que jamás en mi vida pública he rehusado. Un poquito más cerca el micrófono, si es tan amable. Jamás he rehusado enfrentar los riesgos que me ha tocado vivir en mi vida pública. Me voy a remitir primero a cómo llego yo al Sistema Nacional de Rehabilitación. Siempre transitoriamente, porque la opinión pública a veces confunde mi función como inteligencia con mi función en el SNAI. Tal vez porque mis actuaciones, y como soy un hombre público ya conocido, no perciben bien cuál es el papel que me ha tocado jugar. La primera vez que yo llego al SNAI es el 22 de julio del año 2021. Y llego, pueblo ecuatoriano, señores asambleístas, y me encuentro en el patio, así me hice cargo, ante un pedido, sobre todo al soldado, más que al ciudadano político, al soldado, que me haga cargo de más de 120, 130 cadáveres decapitados y cortados los brazos en el patio de la cárcel de Cotopaxi. Me hago cargo, repito, de una manera compleja, una conmoción, y nadie antes de eso tenía claro lo que estaba sucediendo dentro de las cárceles. Nadie. Se hablaba de que hay problemas, pero no de la magnitud que significaba una matanza de esa naturaleza. Aún en esa época no estaba en los filtros la Policía Nacional y tampoco las Fuerzas Armadas en el perímetro externo. Es decir, era el SNAI, con todas las vulnerabilidades que les voy a exponer, el que estaba hecho cargo del sistema penitenciario. Yo no voy a entrar aquí en una polémica política. Creo que el país en este momento de conmoción busca siempre ir adelante y evitar el conflicto frente a una guerra que está declarada en un decreto. Entonces, ¿cómo hago para saber el diagnóstico del sistema si es que no tengo las condiciones para hacerlo? Repito, no estaba la policía, no estaban las Fuerzas Armadas, estaba un cuerpo de aspirantes de seguridad pública, de seguridad penitenciaria, que no tenía las mínimas condiciones de poder ejercer el control dentro de las cárceles. Y que la solución a eso no es y no era de corto plazo, porque ¿cómo reemplazo o cómo incremento a los niveles adecuados una fuerza de seguridad penitenciaria en el corto plazo? En esa ocasión, repito, es pública mi participación, entré a las cárceles a la brava, sin el respaldo, como siempre me ha caracterizado, y tenía que hacer el diagnóstico, la apreciación de cómo estaban las cárceles. Bueno, la conclusión de aquello lo sabe el pueblo ecuatoriano, porque yo no he hecho absolutamente nada a espaldas del pueblo ecuatoriano. Y con valentía voy a indicar una frase que es pública y por eso lo voy a hacer. El sistema penitenciario, miren la gravedad, era en ese momento, que era el 22 de julio, un área liberada. Y eso significa que el Estado ecuatoriano había perdido la soberanía en el sistema. Y eso lo dije públicamente, con valentía, con frontalidad. En 7 semanas que yo me hacía cargo, sin las condiciones adecuadas para poder entrar, recibía amenazas de muerte diariamente y mi familia obviamente me señalaba, recriminándome que por qué había aceptado esa responsabilidad. Pero, repito, ese es mi perfil y así he sido y así moriré. Ese diagnóstico permitió tener la magnitud del tema y ahí voy
a dar el concepto de lo que significa seguridad integral, porque el SNAI no es un órgano que está fuera del sistema de seguridad integral. ¿Cómo vamos a solucionar un tema que es un pedazo del sistema grande? Y seguridad integral, señores asambleístas, es el conjunto de acciones políticas, jurídicas, ambientales, policiales, militares, tecnológicas y de todo orden que tienen la finalidad de neutralizar o eliminar las amenazas en contra del Estado y sobre todo dirigidas a los elementos estructurales del Estado, es decir, su soberanía, su integridad territorial, sus recursos, su institucionalidad y obviamente su nación, la sociedad ecuatoriana, sus ciudadanos. Eso es seguridad integral y un pedacito de eso está considerado el SNAI, con las vulnerabilidades que en ese momento se veían y que lo dije por escrito y también públicamente. A ver, primero había hacinamiento, cárceles que no cumplían con las mínimas condiciones de seguridad, como alguien decía, la señora ministra me parece, no sé, que las torres, por ejemplo, estaban adentro y que no estaban afuera. En la cárcel de Cotopaxi se ingresa a las torres de control del perímetro por adentro en lugar de por afuera. Las condiciones de las cárceles en medio de las ciudades, vayan a la cárcel de Imbabura, vayan a la cárcel de Machala, a la de Ambato, a casi el 80 o 90% de las cárceles. Es terrible, la de Manabí, es terrible, todas. Entonces eso quiere decir que el tema del hacinamiento era estructural y que las deficiencias de la infraestructura penitenciaria eran las peores posibles. Porque inclusive las cárceles que se habían... Miren que no voy a entrar en la politiquería porque voy a irme más bien al tema de la CIDH, que dice que obviamente este problema no es de corto plazo. Este venía históricamente, sin señalar yo, se venía dando y se venía consolidando desgraciadamente para el Ecuador. Y entonces, por ejemplo, en la cárcel de la Tacuca no hay agua. Y es una cárcel que más o menos es moderna. En la cárcel, en la penitenciaría, eso es un desastre. Pero ¿cómo entrar si las condiciones no están? Pues también hay que ponerse en los pantalones o en las faldas bien puestas de las personas que asumimos esa responsabilidad, cuando no existen muchos ciudadanos que están en condiciones de hacer lo peor en esas condiciones. Entonces, mi primera participación en el SNAI era para hacer el diagnóstico y eran apenas 7 semanas. Pues miren ustedes, después del 14 de noviembre del mismo año, es decir, un mes, 2 meses después, 3 semanas, me hago cargo nuevamente. ¿Saben cómo me hago cargo, pueblo ecuatoriano? Me hago cargo del SNAI nuevamente, que me llaman a mí a pedirme por favor, porque no había, repito, muchos ecuatorianos que podían asumir esas, y yo tenía obviamente más o menos el diagnóstico, como les cuento a ustedes ahora, con toda sinceridad, y me encargan transitoriamente, nuevamente, con más de 150 muertos en la penitenciaría, en el complejo penitenciario de Guayaquil. Amontonaron los cadáveres y obviamente, y eso era sumamente complejo. Y me hago cargo, porque así lo dije, 3 semanas hasta que se tome una resolución en el sistema de seguridad integral del Estado, para que se vea qué es lo que se va a hacer con el SNAI. Y entonces le encargan a la Policía Nacional a través de un general en servicio activo. ¿Por qué? Porque una de las vulnerabilidades del sistema es que el director del SNAI no tiene mando sobre la policía ni sobre las Fuerzas Armadas, y su fuerza de seguridad no tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, ¿qué hace el SNAI ahí? El director del SNAI es sumamente complejo. Entonces, por esa razón se toma esa resolución. Y yo, para terminar, lo del SNAI, no rehuyo las condiciones de inteligencia. Regreso a los 2 años de esa última participación de 3 semanas, en donde con el tiempo, y como yo públicamente asumí la responsabilidad temporal, era encargado. 3 semanas, ¿cómo puede cambiar usted la historia del SNAI con estas condiciones que yo le estoy indicando? Les estoy indicando con absoluta franqueza. Y entonces
regreso al SNAI a los 2 años. Entonces, si alguien quiere saber qué se ha hecho estructuralmente, pregunten a los que han estado los 2 años y en forma más permanente. Y ese es mi paso por el SNAI. ¿Y saben por qué voy la última vez? Porque soy un comprometido. Yo he pagado mis errores políticos y lo he dicho. Y también mis aciertos los he cosechado. Y uno de mis aciertos es hablar claro, públicamente, viendo a los ojos, incluido mi participación en la Asamblea Nacional cuando fui asambleísta. Y de diputado también, que fui sacado después de ganar las elecciones, pero eso yo no guardo resentimiento. Yo sigo adelante, tengo 70 años. Entonces, ahora resulta que me hacen cargo y me entregan. ¿Por qué? Porque ustedes están sentados aquí, entre otras cosas, porque esa decisión tenía que ver con la transmisión de mando, porque se les matan, les asesinan a los 6 supuestos autores del crimen del señor Fernando Villavicencio. Y entonces le destituyen al director del SNAI. El director de la cárcel, de la penitenciaría, se va preso después de haber sido 2 días puesto en la cárcel, que es otro grave problema. ¿Cuáles ecuatorianos van a hacerse cargo de las cárceles con el sueldo que ganan y con las responsabilidades y las amenazas que tienen a su vida? Porque aquí hablamos y decimos, ¿por qué no cambian? Bueno, pues yo he llamado hasta públicamente que vengan los soldados, Pero ¿saben qué? Si va un soldado a trabajar en el SNAI, un ex soldado, un soldado retirado o un policía retirado, le descuentan de su pensión. Uno mide y dice, a ver, yo me voy acá. ¿Qué es lo que arriesgo mi familia? Y está públicamente todos los riesgos del SNAI. Entonces, yo públicamente, señores asambleístas, señoras asambleístas, públicamente en los medios de comunicación, dije, me hago cargo sabiendo que el tiempo que falta para el cambio de gobierno es de apenas 6 semanas. En esas 6 semanas yo no voy a poder cambiar, porque estoy encargado, no voy a poder, además el tiempo no me permite, cambiar las vulnerabilidades estructurales del SNAI y del sistema de seguridad integral del Estado, porque ahí participa la justicia, la legislatura, el SNAI, el ejecutivo, la ciudadanía y todo lo que significa seguridad integral, que ya di el concepto. Y acepto, pero en esas 6 semanas siempre prevaleció en mí que no estalle algo más grave después de eso, para que se diga que no se puede dar el cambio de mando porque hay una matanza o porque hay aquello o porque hay tal o cual cosa. Siempre. Y lo dije públicamente en los medios de comunicación. Siempre he sido un hombre sincero. Es decir, primó el cambio de mando y la democracia en esas 6 semanas que no dije que voy a solucionar el problema estructural del Estado. Porque verá, ahora ya hasta ahí llego en el tema del SNAI, porque obviamente les estoy diciendo la primera vez, la segunda, 3 semanas y ahora públicamente me toca aceptar. Porque era ilógico. ¿Qué ciudadano, pueblo ecuatoriano, va a aceptar sabiendo que hay un cambio de mando presidencial 6 semanas después de semejante conmoción de la muerte y asesinato de los 6 supuestos asesinos de Fernando Villavicencio? Pero hice acciones tácticas y operativas en esas 6 semanas y les voy a denunciar porque tienen que ver mucho con el tema de la segunda pregunta. ¿Cómo? Director encargado, 6 semanas del SNAI, sabiendo que es una amenaza. Y les voy a decir a ustedes, señoras y señores, una de las responsabilidades del sistema de seguridad, del sistema de inteligencia, que es parte del sistema integral, en el nivel del CIES, es definir las amenazas en contra del Estado. ¿Y saben qué es una amenaza? Y las he definido. Amenaza, señores y señoras, y pueblo ecuatoriano, no es fácil decirlo, hay que justificar. Es una presión dominante detrás de la cual se encuentra un poder igual o superior al del Estado y que pone en grave riesgo a los elementos estructurales que ya los enuncié: soberanía, integridad territorial, recursos, institucionalidad, gobierno, sociedad. Esa es la magnitud de amenaza. ¿Y saben cómo debe reaccionar el sistema frente a una amenaza? Todo el sistema integral tiene que neutralizar o buscar la forma de neutralizar o eliminar esa amenaza, porque está poniendo en grave riesgo a la seguridad del Estado. Pero ¿sabe qué? Permítanme con paciencia. Están los riesgos, no los voy a enseñar porque tienen calificación, pero aquí está el narcotráfico como amenaza y donde se debe sustentar. ¿Dónde se debe sustentar de acuerdo al Estado de Derecho que vivimos? En el Consejo de Seguridad Pública del Estado. El CIES, el 3 de febrero
del 2022 en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde está la representación del sistema de seguridad, señoras y señores asambleístas, porque ahí está el presidente de la Asamblea Nacional, ahí está el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ahí se encuentra la señora fiscal, ahí se encuentran los comandantes de fuerza, ahí se encuentra el presidente, el vicepresidente de la República, es decir, la representación más alta del sistema de seguridad integral. En ese marco, el CIES, cumpliendo el mandato constitucional y la norma, definió al narcotráfico como amenaza, con la fundamentación que eso significa y con las connotaciones que eso significa. Porque ahora, por ejemplo, han declarado la guerra, y está bien, yo esto estoy de acuerdo, pero se declara la guerra cuando hay la definición de una amenaza. ¿Qué dice relacionado a la inteligencia? Verá, la inteligencia estratégica no determina la respuesta. Por favor, la inteligencia no determina la respuesta o acciones a tomarse frente a un problema. Lo que hace es definir el problema. Bueno, pues el problema está definido en el marco constitucional y legal, en donde debe definirse, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Ya les estoy dando la fecha. Esta es inteligencia estratégica, porque después vamos a seguir. Bueno. Me quedan un par de minutos, señor Cobo. Le rogamos ser lo más... Yo le he esperado bastante, porque yo le he esperado bastante. Amplíeme un poquito, porque yo les he esperado también y estoy ya. Mire, el 25 de enero del 2023, exactamente se define en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, por fundamentación del CIES, que la minería ilegal es una amenaza, porque tiene el poder igual o superior al del Estado, interconectado con el narcotráfico y con todos los delitos conexos y que pone en grave riesgo, sobre todo, el territorio y sus recursos, con el deterioro ambiental y con todo aquello que significa hacerlo. Aquí está, miren, el 23 de abril del 2023, en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, se define que el terrorismo es una amenaza en contra del Estado, no la seguridad ciudadana, no las calles, no, en la magnitud que significa definir una amenaza y sustentar. Entre otros sustentos, por ejemplo, del narcotráfico, se ha dado últimamente con una gran captura en Vinces. Aproximadamente $1,000 millones, lo que está pidiendo el gobierno para sustentar en este año el conflicto armado. $1,000 millones. Bueno, pues el Estado ecuatoriano, ¿cuánto invierte con los recursos escasos en seguridad? Con una sola captura. Bueno, entonces obviamente significa el poder que tiene el narcotráfico para amenazar a estos elementos estructurales del Estado. Y también el CIES en mayo del 2023 no define, no sustenta en el Consejo de Seguridad Pública del Estado que la corrupción es una amenaza, porque la corrupción es un eje transversal, pero se define en el Consejo de Seguridad Pública del Estado que la lucha contra la corrupción es una prioridad importante, tal vez la más importante o una de las más importantes para el Estado ecuatoriano. Inteligencia, señores y señoras asambleístas, entonces, no determina la respuesta, no realiza, y yo les garantizo aquí en el CIES, porque hay algunas personas que, y está bien, hay que respetar los criterios, hablan de que en el CIES se ha perseguido a políticos de oposición, que se ha hecho temas de interceptación. Miren, ustedes me conocen y el pueblo ecuatoriano me conoció, no voy a mentir. La ley, ya estaba la señora asambleísta Núñez, en el CIES, ahí hicimos una sesión, les hice visitar, no se intercepta teléfonos, no se geolocaliza aparatos móviles, porque la ley no lo permite. Y entonces lo que hicimos es firmar un convenio con la Fiscalía y la Policía Judicial y llevar esa capacidad que tiene que tener el Estado a donde corresponde, fuera del CIES, y que se lo maneje con orden judicial. Yo no he perseguido absolutamente a nadie, ni a las personas como seres humanos y peor al tema. Porque además en el CIES la inteligencia estratégica, señores asambleístas, funciona, o la inteligencia en general, perdón, funciona como una pirámide. Aquí está la pirámide de cómo funciona o debe funcionar el sistema. Miren ustedes, y dice así: el nivel táctico es la base del sistema, pero el CIES no hace operaciones especiales de inteligencia, no persigue, no hace seguimiento, no hace interceptaciones, no hace espionaje. ¿Quién tiene que hacer eso? El nivel táctico de la inteligencia. ¿Quién lleva a cabo el nivel táctico? ¿Quién ejecuta el nivel táctico de la inteligencia? Los subsistemas, el subsistema de la policía, el subsistema de las Fuerzas Armadas, el subsistema del SNAI, el sistema de tal o cual, subsistemas. Luego viene el nivel operacional, que tampoco hace el CIES,
porque no está en territorio el CIES, no tiene agentes de seguridad. Yo conversaba con la señora Núñez, que tuvimos la suerte de estar rindiendo cuentas en la comisión, y les decía, ¿cómo nombro yo en el CIES agentes de inteligencia? Que voy a llamarle, venga acá Pepito, venga José, venga tal persona, y a partir de ahora es agente, entonces vaya a seguirle a tal persona o vaya a infiltrarse en las instituciones. Si la ley no existe para proteger a aquellos y tampoco hay el plan de carrera, ¿dónde se preparan esos agentes? ¿Quién les gradúa? O yo puedo ordenar a una persona que vaya a hacer inteligencia y ahí le matan. ¿Y ahora qué hago yo? Entonces, los órganos que hacen inteligencia en territorio, en lo táctico y en lo operacional, ahora como está la ley, es el subsistema de las Fuerzas Armadas y el subsistema de la policía. Sin esos dos subsistemas no funciona el de arriba, que es el sistema estratégico. El sistema estratégico, si no tiene esas capacidades, entonces se convierte más, casi todo el porcentaje, en ser una inteligencia analítica, en donde en el ciclo de producción de inteligencia se orienta a los subsistemas en la búsqueda de información. Se registra lo que se recibe de lo táctico y operativo, se evalúa, se integra y se produce inteligencia estratégica, que repito, es, como están las cosas, analítica. Por ejemplo, definir las amenazas. ¿Cómo se define la amenaza? Porque desde abajo llega la información, mataron, se capturó, se hizo esto, se hizo el otro, y entonces usted registra y llega a la conclusión de inteligencia estratégica que es una amenaza, el narcotráfico por esto, por aquello, y fundamenta. Entonces, ese es el tema de la inteligencia. Sin el nivel táctico y sin el nivel operacional no hay nivel estratégico. Pero más allá de eso, miren que ya les estoy contestando la segunda pregunta. Yo me hice cargo, la segunda pregunta, del SNAI como encargado el 7, permítame para no errar, el 7 de octubre del 2023, con la muerte, repito, de los 6 supuestos asesinos materiales o directos, se llama ahora, de Fernando Villavicencio. Y entonces me encargan, teniendo en cuenta el traspaso democrático. ¿Y saben qué? Dicen, ¿qué hizo usted? Nada estratégico, no tengo tiempo, porque me entregaban a mí como SNAI a los sobrevivientes del tema del asesinato de Fernando Villavicencio. Y teníamos que sacarles de donde estaban para ponerles a buen recaudo, porque caso contrario, si les asesinaban a ellos, era un tema de mayor conmoción nacional. Y entonces me entregan 6, y ahora ¿dónde les llevo? ¿Dónde les llevo? ¿Les pongo acá o les pongo acá? Si les matan, la conmoción. Bueno, me dediqué, como dije al pueblo ecuatoriano, a buscar soluciones tácticas, no estratégicas, para cuidar y que no les maten a esos 6 para que pueda seguir con los procesos judiciales. Y entonces a los 4 hombres les pusimos en la cárcel 2, Pichincha, que es la 4. Y ahora le pido protección. Les digo a la policía que me den la protección para que no les maten. La policía me dice, yo estoy hecho cargo de los filtros, pero no puedo estar adentro. Le digo a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas me dicen, nosotros estamos en el perímetro de afuera, no puedo yo meterme acá. Sin embargo, ya como director del SNAI y del CIES, hice todo lo posible para tenerles vivos y les entregué vivos. Y las mujeres, 2 en la cárcel número 3, Pichincha, también con operaciones de contrainteligencia, gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, es decir, en el nivel táctico, porque se trataba de cuidar la vida tácticamente en el territorio de estas personas. Ya transcurrió una semana buscando la forma de tenerles con vida, y permanentemente todos los días, 6 veces, la directora de la cárcel o el director me tenía que, yo le llamaba así, ¿están vivos? No están vivos, están acá, pero les entregué con vida para que sigan con el proceso que tienen que seguir. Pero además, mientras eso pasaba, se tomaron, inteligencia penitenciaria. ¿Qué es inteligencia penitenciaria, señores? El CIES no tiene inteligencia penitenciaria, porque es el nivel estratégico. Ya les estoy diciendo que yo no tengo la posibilidad de hacer inteligencia en territorio. ¿Saben quiénes son? Es la Policía Nacional. Tiene una unidad de inteligencia penitenciaria con policías activos. El SNAI no tiene inteligencia. ¿Por qué les voy a mentir? ¿A quién le encargo la inteligencia? ¿Le encargo a los agentes de seguridad pública? Inteligencia, bien complicado. Entonces es la policía y las Fuerzas Armadas las que tienen que dar inteligencia en estas condiciones tan difíciles y tan complejas. En una realidad diferente, seguramente el SNAI podría tener la inteligencia, pero para eso hay que tener una ley de inteligencia, en donde diga cuáles son las condiciones de nombrarles agentes de inteligencia a tal o cual persona, dónde deben graduarse, qué capacidades tienen que tener. Caso contrario, es una irresponsabilidad. Muy bien. En esas condiciones recibo una alerta de inteligencia penitenciaria. ¿Saben cuál era la alerta? Ya estamos en la tercera semana, segunda semana, de la
la transitoriedad mía, buscando siempre precautelar el cambio de mando. Y me dicen en la inteligencia penitenciaria que había que trasladar a 30, 35 PPLs desde Machala a otras cárceles. Pero había un antecedente, pues, que con un traslado les mataron a los 6, pues. Entonces yo digo, espere, déjeme analizar. Si yo traslado a los 35 o 34, no recuerdo el nombre, les matan en otra cárcel, han de decir que yo cedí a los reparos de una banda criminal que exigía que les saquen y les pongan a otro. Claro. Bueno, la respuesta fue no, pase lo que pase. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue la respuesta? Se tomaron las cárceles. Voy a empezar por sur. Machala, de Loja, de Azuay, de Cotopaxi, de Cañar, de Imbabura, del Carchi y del oriente ecuatoriano del Napo. Y entonces secuestran a los funcionarios públicos. Que ahí está la policía, ahí están las Fuerzas Armadas. Yo no cedí porque no creí que era conveniente y me jugué. Dije, no cedo. Bueno, a los 4 o 5 días se solucionó el problema y se devolvieron a los secuestrados. Ese grupo de delincuencia organizada es el grupo que controlaba las cárceles que estoy nombrando y que eran los Lobos. Y yo recibía amenazas de muerte todos los días, no una, sino de toda mi familia. Y entonces, bueno, uno hace lo que puede, con los medios disponibles, no lo deseable, lo posible. Y obviamente mis actividades fueron esas, pero dándome tiempo y sabiendo que Fito, porque perdón, discúlpeme. Perdón. Machala. Estaba hablando de GDO de los dos. Sí, sí. Entonces, pero escúcheme, sigue corriendo la vida difícil nombrar a bandas porque las reacciones son complicadas. Discúlpeme, señor asambleísta. Pero muy bien. Dice, ¿qué más acciones hizo en esas semanas de transitoriedad? Siempre pensando en el traspaso de mando y asumiendo, como siempre lo he hecho, los riesgos patrióticos de tomar en esas condiciones a las cárceles. Y entonces me dicen, voy y visito la penitenciaría para ver qué puedo hacer tácticamente, porque ahí les mataron a los 6. Bueno, llego y la situación de salubridad era tan grave que los patios de los pabellones estaban inundados de aguas servidas, porque se habían tapado las alcantarillas. Y ahí estaban los presos. Entonces, ¿cómo entro yo si no tengo el respaldo? Que soy Superman. Pero igual lo hice. Y con el director de la cárcel que estaba preso y que ahora había que nombrar otro y nadie quería aceptar en esas condiciones, entramos para solucionar el problema de las alcantarillas que estaban absolutamente colapsadas. Pedimos ayuda a la alcaldía, muchas gracias, y a otros centros que tampoco querían entrar, pero obviamente entramos y solucionamos parcialmente el tema sanitario. Y ahí también tuve una reunión con el señor general, comandante de la Policía Nacional, en las acciones, y le pedí, y lo hice públicamente, y lo hice también en las múltiples reuniones, de que el SNAI no está en capacidad de sostener un tema de la naturaleza sin la policía y sin las Fuerzas Armadas, porque ya había un proyecto de repliegue de la Policía Nacional frente a con justa razón, un tema legal y un tema internacional, como es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Pues, yo ahí jugándome la vida como siempre lo he hecho y no me arrepiento en beneficio del país. Y entonces ahora soluciono el problema y también busqué la forma de solucionar el tema, por lo menos táctico, de la seguridad con el comandante general de la Policía Nacional. Pero ustedes me dicen, y entonces el siguiente punto, las alertas de Fito. Estoy diciendo cuándo llegué. Ustedes me dicen desde el 23 de octubre, yo llegué un poquito antes. Bueno, yo digo, tengo que irme a ver dónde están los cabecillas. Si me mata, que me maten. ¿Qué más voy a hacer? Y entré, señores y señoras asambleístas, casi sin seguridad, al pabellón de máxima seguridad, entre comillas, de la regional. Y entré al patio con testigos de mi seguridad, solamente de mi cápsula, y con 2 o 3 funcionarios del SNAI. Y entré sorprendiendo, ábrame la puerta. Y entré y hablé, y a 2 metros estaba Fito, para verificar si estaba o no estaba Fito, porque ya se oía que sale y no sale. Yo entré y le dije, ¿cómo está? Me dijo, estoy enfermo, tengo síntomas de problemas en la próstata. Le dije, haga gimnasia, haga esta cuestión y pórtese bien. Hasta luego. Pero verifiqué que esté ahí físicamente. Entonces, yo tenía siempre comunicación con las personas para decirme, en el tiempo, hasta cuando yo entregué el 14 al siguiente general que estaba acá, le dije, sin novedad, aquí están los supuestos asesinos que quedan vivos de Fernando Villavicencio, aquí están en la cárcel tal y cual, aquí está Fito, aquí está
está el Palanqueta, aquí está. Yo no he recibido, obviamente, ni tampoco he generado ninguna alerta, porque yo sí entré a ver, como siempre me conocen, a ver, pues si están vivos o están muertos, jugándome la vida. Pero obviamente así ha sido siempre mi perfil. Y ahora estoy aquí para dar la cara y explicarles a ustedes la gravedad del tema. Pero repito, inteligencia, en este caso ya me paso a inteligencia, no soluciona el problema, define el problema. Y son otros los organismos que tienen que resolver qué se hace, cuáles son los medios que se emplean, cuál es la estrategia o cuál es la táctica dependiendo, o las operaciones dependiendo del nivel de la toma de decisiones del Estado dentro del sistema integral de seguridad del Estado. Así que muchas gracias. Y respecto al tercer tema, esta es una comisión general. Yo no, y ustedes les pido que me comprendan. Les pido que me comprendan. Voy a hablar en forma general, pero no lo voy a hacer en forma específica, porque ustedes me han pedido en qué se ha gastado. Bueno, aquí está más o menos la explicación y les voy a decir. Si es que no tiene la base, no hay pirámide. Entonces, cuando yo llegué al CIES, tomé la decisión de este análisis. Si no fortalecemos a la inteligencia táctica y a la inteligencia operacional, que son los subsistemas, jamás vamos a tener inteligencia estratégica, porque la inteligencia estratégica no está en territorio, no está realizando operaciones especiales. Hoy la vida me permite tomar como referencia el rubro que más o menos se maneja, ustedes están mañana en una votación importante, de que requieren para sostener la guerra. Si saben ustedes el concepto de guerra, porque también hay que saber qué es guerra. Guerra, ahora estamos en una guerra, está decretado, es la solución más compleja y difícil de una crisis, el nivel más alto, porque resuelve que la política, la guerra siempre será política, el objetivo político es de la guerra y lo define el nivel político, pues se resuelve ese objetivo, siendo la continuación de la política por otros medios. ¿Qué medios? El empleo violento del poder. Entonces, cuando el Estado resuelve eso, ya estamos en guerra. Se resuelve prioritariamente con el empleo violento del poder. Entonces, aquí han hecho preguntas, ¿hasta cuándo van a estar los militares? ¿Cómo han hecho? ¿Cómo es? Bueno, pues yo particularmente les voy a dar un concepto, como militar y como experto en temas de seguridad. Les voy a dar un experto. La guerra se soluciona con 3 modelos, no hay más. La guerra, siendo política, se resuelve por 3 modelos. Yo les voy a dar, modestia aparte, el mío. El 1 es, resuelvo la guerra con estrategia directa. ¿Qué significa eso? Significa que la herramienta principal de la estrategia es el empleo violento del poder y los otros elementos quedan en otro plano. El centro de gravedad de herramienta es aplicar el poder violentamente. Eso es la estrategia directa. ¿Cuál es el otro modelo? La estrategia indirecta. Soluciono el problema político de la guerra con una estrategia indirecta. Quiere decir que otra herramienta que no sea el empleo violento, que también está presente disuasivamente, o sea, no es que desaparece, está presente, pero el eje de la solución es económico, internacional, una negociación, el tema social, yo no sé, pero el tema del empleo violento del poder pasa a ser secundario. Y el tercero, que es el que yo creo que al país le espera y por eso apoyen al pueblo ecuatoriano y a los objetivos del Estado, es una lucha prolongada de mediana y baja intensidad. Repito, ese es mi criterio. Un modelo para resolver esto es una lucha, o va a suceder una lucha prolongada de mediana y baja intensidad. ¿Qué significa? Que bueno, habrá que se acabe el estado de excepción, baja el nivel, vuelve a subir, vuelve a bajar, y están ahí unas veces el empleo violento, otras veces el otro tema. Pero allí está, porque las amenazas que nos estamos enfrentando no son las convencionales, son híbridas, complejas. ¿Cuál es el líder? ¿Dónde está el enemigo? El narcotráfico, el crimen organizado. Son moléculas de poder que actúan en líneas convergentes en contra, no del gobierno de turno, sino en contra de la república, de sus elementos estructurales. Miren lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, lo que pasó acá. Y entonces es muy difícil y muy complejo, pero el poder que está detrás de estas moléculas es tremendamente poderoso. Más fácil es una guerra convencional, no más fácil, no, más simple de visualizar la estrategia es una guerra convencional que lo que estamos viviendo. Muchas gracias, señor presidente. Me dicen que he gastado. Bueno, le voy a pedir al señor presidente que por favor a través de la Secretaría tenga la bondad de leer el artículo 18 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Señora secretaria, discúlpeme, señor presidente. Gracias, señor
señor Fausto Cobo Montalvo. Vamos a dar paso a las preguntas de los señores asambleístas. No, que por favor me lea para constar en la tercera. Sí. Lea, por favor, señora secretaria. El artículo 18. Señor presidente, bajo su disposición doy lectura a lo solicitado por el señor comisionado general, el artículo 18 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que dice así: de los gastos especiales. La Secretaría Nacional de Inteligencia dispondrá de un fondo permanente de gastos especiales asignados a actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y de la defensa nacional, cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regula el Sistema Nacional de Contratación Pública. El fondo permanente de gastos reservados constará en el presupuesto general del Estado, monto que será de acceso público, no las asignaciones de los gastos, que será información clasificada. Hasta ahí la lectura, señor presidente. El artículo 26, por favor, señor presidente. El artículo 26 de la misma Ley de Seguridad del Estado dice así: del control de los gastos especiales. La rendición de cuentas sobre el uso de los gastos especiales que efectúe la Secretaría Nacional de Inteligencia se realizará ante el Contralor General del Estado, conforme el procedimiento que este funcionario emitirá para el efecto, en el que necesariamente se establecerá que los gastos efectuados deberán tener respaldo instrumental. De dichos documentos únicamente se conservarán los que permitan conocer el destino de los gastos especiales, mas no sus beneficiarios, a fin de que puedan desclasificarse dentro del plazo de 15 años previsto en esta ley. Los demás serán incinerados por el Contralor. Hasta ahí la lectura, señor presidente, del artículo 26. Señor presidente, en derecho público hay que hacer lo que está estipulado. Sin embargo, por lo que yo soy y porque siempre seré un hombre que habla con el tema, yo les digo ahora, $1.000 millones para enfrentar, y dicen que la prioridad es inteligencia. Bueno, de lo que yo conozco es doctrina. Inteligencia en una guerra o en un conflicto de esa magnitud tiene más o menos el 20% de importancia. Si de esos $1.000 millones son $200 millones en un año que se debería gastar en inteligencia. De hecho, los gobiernos anteriores hicieron una cifra más o menos igual, pero no estábamos viviendo esta conmoción. Pero después del año 2022, en donde la conmoción es pública, vivimos una tremenda catástrofe para el país, en donde la conmoción nacional en el mes de junio fue tan grave que quemaron la Contraloría General del Estado, que destruyeron un montón de áreas estratégicas, hasta pusieron veneno en una estación de agua en Ambato, y que ya sabemos los daños del país de más de $1.000 millones, sin analizar lo político. Yo no voy a analizar lo político, pero eso se vivió. Resulta que pero después de eso hubo una ola de atentados, porque también aparte de eso, atentados terroristas, ya. Por eso definimos como terrorismo, como amenaza contra el Estado. Había que repotenciar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el ámbito de la inteligencia. Yo, por ejemplo, les voy a hacer referencia a una sola capacidad que había que repotenciar. Las operaciones de de vigilancia y de seguridad que se realizan cuando el ambiente de peligrosidad es incierto. Y eso se hace con potencia, movilidad y choque. ¿Qué significa eso? Realizar ataques en fuerza o presencia en fuerza en las áreas que no se conoce de inteligencia operativa y táctica. Y para eso se necesita de vehículos y de medios que, además de que hagan esta función de inteligencia, también hagan de contrainteligencia, para que no maten a los soldados y a los policías. ¿Y cómo entramos entonces a las cárceles? Si hace 35 años no se había repotenciado esta capacidad en las Fuerzas Armadas. El último material que llegó es el material en Yesa. Yo fui comandante en la guerra de ese material, que ya tenía varios años cuando participamos en el 95, que son los Urutú, los Yararaca y los Cascabel, pero que ya están en soleta. Sin embargo, hemos repotenciado, y es público, el tema de esa capacidad. De caso contrario, no estarían pudiendo entrar en las cárceles. Tampoco podrían entrar a Durán, no podrían entrar, es público. ¿Por qué? Porque después de ese caótico 2022, los procesos de adquisición ordinarios de esa capacidad no se habían realizado. Y entonces era urgente dar o sencillamente levantar las manos y rendirnos. Entonces, solo en eso, ya ustedes pueden ver el porcentaje que está de ese tema. Así que el tema, yo encantado les atiendo dentro del marco de la ley. Muchas gracias. Tenemos la solicitud de palabra de la asambleísta Viviana Veloz, asambleísta Chamba, asambleísta Núñez y asambleísta Garzón. Por favor, tiene la palabra asambleísta Veloz. Gracias, señor presidente. Como primera pregunta, le quiero hacer
al señor Fausto Cobo, ex director del SNAI y también del CIES, es que en el año 2023, ¿quién estaba a cargo de la jefatura de la unidad de inteligencia penitenciaria? La primera pregunta. La segunda es que ciertamente ha manifestado y en realidad dice que el CIES no levanta alertas sobre fugas, evasión, amotinamientos de lo que puede ocurrir en las cárceles. Sí levanta cuando amerita y recibe esa información desde abajo. Pero yo le digo, no he recibido esa información, porque también era del SNAI, del tema de FIT. Ya. Y yo no he generado hacia abajo. Ya. Entonces, como es esta unidad la que se encarga de prevenir las alteraciones de orden, de hechos violentos, las evasiones dentro del sistema carcelario, que es la unidad de inteligencia penitenciaria, quisiera que me conteste estas dos preguntas. Primero, ¿quién estaba al frente de esta jefatura? Y adicional, si le enviaron alertas dentro del ejercicio de sus funciones por parte de esta unidad sobre Fito y sobre los amotinamientos que hubo dentro de las cárceles y sobre las condiciones que no se cumplían con los protocolos dentro de los centros de rehabilitación que tienen los privados de la libertad. Cuando hablo no cumplir con los protocolos, es de evitar que entren armas de fuego, armas blancas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lujos como los que tenía alias Fito dentro de las cárceles, la construcción de piscinas, cableado para internet, entre otros, que deben, entiendo que debieron levantarse informes por parte de quien estaba al frente de la jefatura de unidad penitenciaria de inteligencia. Tiene la palabra, señor Cobo. A ver, yo he manifestado que inteligencia siempre ha estado participando en el nivel que le corresponde al CIES en darle el centro de gravedad de la criminalidad sustentado del sistema penitenciario. Y miren ustedes, una de las funciones del sistema es definir los centros de gravedad de las amenazas. ¿Cuáles son los centros de gravedad? Y obviamente lo hemos hecho. Es el sistema penitenciario, uno de los centros de gravedad, por todas las justificaciones que lo he dado en todas las presentaciones que hemos hecho a los usuarios de la inteligencia estratégica, que es el nivel político y el nivel político estratégico. Fundamentado, obviamente que sí. Y también otro de los centros de gravedad definidos de las amenazas, sobre todo del narcotráfico, son los puertos. Guayaquil es el tercer puerto en el mundo de exportación de cocaína, no de droga, de cocaína. Y obviamente que ese es uno de los centros de gravedad que hay que controlar y que hay que hacerlo, pero inteligencia no da la respuesta, identifica el problema. Usted me decía quién es el comandante de la unidad de... ¿Quién fungía dentro del periodo 2023 como jefe de la unidad de inteligencia del sistema penitenciario? Yo, como director... Que está a cargo de la Policía Nacional. Yo, como director del CIES, no le recibo a la unidad penitenciaria. Yo le recibo a la DGI porque esa unidad pertenece a la DGI. O sea, el nivel político son las apreciaciones y las reuniones con el nivel político. Perdón, con el nivel operativo y táctico. DGI y G2 y los otros subsistemas cuando se requiere. Así que no le puedo indicar. O sea, me asombra ahí que no me puede indicar el nombre del funcionario que estaba al frente del sistema de inteligencia penitenciaria, tanto en cuanto los informes que levantan como alertas son siempre remitidos a quien está al frente de la dirección del SNAI, a la Comandancia General y también a quien está al frente de la dirección del CIES. Entonces, si me dice que no conoce ese nombre, entonces nunca se levantó un informe y nunca usted tuvo conocimiento. Me lo acaba de decir. La DGI habla conmigo. No, y la unidad ¿cómo se llama? De inteligencia penitenciaria pertenece orgánicamente a la DGI. Hasta ahí nomás. ¿Qué más? Pero el informe es suscrito por quien está al frente de la jefatura de unidad 13. Está bien si no me quiere contestar esa pregunta, señor Cobo, pero la otra pregunta, ¿no se levantaron alertas sobre los riesgos de fuga, sobre que no se cumplían con los protocolos dentro de los centros de rehabilitación para evitar el ingreso de armas de fuego, armas blancas, sustancias psicotrópicas o así como para la construcción incluso de piscinas que tenían criminales de alta peligrosidad como alias Fito? O sea, ¿se generó esas alertas? ¿Le entregaron esas alertas al CIES? Mire, le estoy indicando y ratifico, las vulnerabilidades son públicas. ¿Quién estaba durante 2 años en los filtros de ingreso? La Policía Nacional, porque le repito, el SNAI no tiene esas condiciones de inteligencia, anuncia pero no soluciona los problemas. Ya he explicado. Y además las Fuerzas Armadas estaban en el exterior, pero se hicieron múltiples
múltiples intervenciones en donde la policía, la misma policía que está ahora actuando, no es que hemos importado de otra parte a otra policía, no, pues la misma policía. Y las Fuerzas Armadas, las mismas Fuerzas Armadas están interviniendo y encuentran lo que están encontrando, pero en otras condiciones. Hoy estamos en una guerra y seguramente esa connotación de guerra es la que ha permitido que las Fuerzas Armadas, sobre todo las Fuerzas Armadas, participen y se comprometan en la seguridad interna, porque ustedes mismos han manifestado que todavía está en la Corte Constitucional esa posibilidad muy buena de la Asamblea Nacional de que participen los militares en la seguridad interna. Listo, yo tengo que... Aún estamos dentro de la comparecencia. La siguiente pregunta es, ¿el Centro de Inteligencia Penitenciaria le entregó a usted las alertas en el mes de octubre o posibles alertas de fuga o de evasión del criminal alias Fito? No, yo le entregué vivito en la regional al siguiente señor y no tuve las alertas y no he generado yo desde arriba una alerta. Porque, repito, fui a constatar personalmente y yo mantenía el control de que no pase en esas pocas semanas, que son desde el 23, 3 semanas, no pase nada con fin. Porque siempre miraba el tema político, ¿no? El cambio de mando. Y buscaba la forma de sostener eso, que era tacto más que estrategia. La siguiente pregunta es si el Centro de Inteligencia Penitenciaria le entregó a usted las alertas de los GDOs o grupos de delincuencia organizada que estaban manteniendo y que se les había entregado el control de las cárceles, le entregaron esa información al CIES o al SNAI. Yo generé la fundamentación y participé, lo ha dicho la señora ministra, recibió la información mía, precisa como director de inteligencia, pero además participé con el señor presidente de la República en el COSEPE, que les repito, es el organismo que maneja la inteligencia y la toma de decisiones estratégicas, el 14 de noviembre. Obviamente que es clasificado lo que está allí, pero yo he fundamentado los centros de gravedad y el problema grave desde el punto de vista de inteligencia estratégica, señor presidente. O sea, no le entregaron, solo que nos conteste sí o no. No se tiene que incomodar porque lo que pasa es, lo que pasa, señor Cobo, es que no nos contesta. Usted no está entregando las respuestas correspondientes. Le he consultado si por parte del Centro de Inteligencia Estratégica a nivel penitenciario le entregaron un informe con las alertas sobre el que los grupos de delincuencia organizada tenían el control de las cárceles y las alertas de fuga del criminal alias Fito. No, a ver, del criminal alias Fito no me han entregado ninguna alerta. Y con relación a los grupos de delincuencia organizada, para que ustedes conozcan, el sistema de inteligencia se reúne todas las semanas. ¿Cuál es el sistema de inteligencia de acuerdo a la ley? La DGI, G2, y cuando se requiere protección presidencial, UAPE, SDI, aduanas, a cualquiera que usted quiere convocar, todas las semanas. Y en el tema de las cárceles siempre ha habido la preocupación permanente de que puede fugarse, que pueden hacer esto, que pasó esto otro, que el otro, y siempre se ha dado el tema de las apreciaciones con toda frontalidad y la fundamentación. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más. Solamente queremos recomendarle o recordarle, señor Cobo, que nosotros habíamos determinado que había 20 minutos de comparecencia, sin embargo, usted gentilmente lo pidió y pues le dimos el doble de tiempo. De la misma manera, le pido un poco de paciencia y el tiempo para poder responder las inquietudes. Esta es una oportunidad importante para que el pueblo ecuatoriano pueda conocer de primera voz suya las interrogantes que a través de nuestros asambleístas tenemos para el pueblo ecuatoriano. Encantado. Tiene la palabra, de acuerdo al orden, habíamos dicho asambleísta Chamba, asambleísta Núñez, asambleísta Garzón. Señor presidente, muchas gracias. Señor coronel Fausto Cobo, gracias por su presencia. Pero antes de iniciar las preguntas para el señor Fausto Antonio Cobos Montalvo, señor presidente, quiero dejar asentada mi protesta a la no comparecencia por segunda ocasión, sin justificación alguna, del señor Luis Ordóñez, ex director general del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de Libertad. Yo pienso de que esta mesa merece el respeto, señor presidente, como todos los comparecientes y todos los colegas asambleístas que trabajamos en función de servir al pueblo ecuatoriano que nos está observando el día de hoy. Ha sido una larga jornada, pero necesaria e importante. Quiero felicitarlo, señor presidente, por habernos brindado la oportunidad a todos y cada uno de nosotros, a los señores comparecientes, al buen trabajo realizado por los colegas asambleístas, pero me sostengo igual como manifesté al principio. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Tengo la satisfacción de conocer al coronel Fausto Cobo hace muchos años. Un patriota,
un hombre que sacrificó su carrera militar por aquella zona del 21 de enero, del cual también fui parte de ese proceso, para poder rescatar al país de momentos críticos que vivió en aquel entonces. Por eso no me quita la función de asambleísta, fiscalizador de mi patria. Igual que usted, pues, estuvimos juntos en esa lucha titánica. Pero créanlo que lo que usted ha manifestado el día de hoy, mi estimado coronel Fausto Cobos, gravísimo, gravísimo. Mire usted que hemos tenido por lo menos una hora de su comparecencia y usted no ha tenido respaldo. Usted ha tenido hasta su propia vida en juego, señor coronel, hasta su propia vida en juego. Pero ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no lo hizo público? Hoy por hoy el país nos está mirando y el país recién se está enterando. Una pregunta que viene a colación con relación a esto, mi querido coronel Fausto Cobos. Usted fue funcionario del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. El expresidente Guillermo Lasso sabía de todas estas anomalías que se suscitaban en su entorno con relación a esta institución que usted llevaba a cabo, señor coronel. Tiene la palabra, señor Cobo. El mío. Señor asambleísta, la transitoriedad en el SNAI. Como oficial, como director del SNAI, del CIES, le repito, he participado en múltiples reuniones en el nivel político y político estratégico. Hasta ahí mi respuesta. La segunda pregunta, que también me dejó muy inquieto, es de conocimiento público que yo pertenezco a la bancada de Construye, que es el movimiento en el cual era candidato el señor Fernando Villavicencio, nuestro líder político, caído vilmente en manos de delincuentes y de conocimiento público. Lo que se observó y ahondar en lo mismo, de verdad que es un poco crítico y doloroso para nosotros, que somos parte de esa bancada, y para su familia, y para quienes estimamos al ex candidato presidencial. He visto cómo usted ha mantenido el control de los 6 detenidos que eran los que estaban directamente involucrados en la muerte de Fernando Villavicencio, y no se los protegió. Y veo la lucha titánica que usted ha tenido por protegerlo. Por Dios, ¿en qué momento se dio ese descuido para que esta gente, que eran culpables directos del fallecimiento de nuestros líderes, hoy por hoy no hay un resultado exacto? Porque hasta esta altura del partido nadie responde por la muerte de Fernando Villavicencio, que todavía quede mucho más confundido, mi querido Fausto Cobos, y todavía quede un poquito más dolido, porque he visto cómo usted ha batallado por mantener estos 6 hombres vivos y terminaron muertos. Mi segunda pregunta, señor coronel. Tiene la palabra. Palabra con lo que dice el reglamento de la seguridad, de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Dice, el Sistema Nacional de Inteligencia es el conjunto de organismos. Textual, derecho público. Hay que hacer lo que está escrito. El Sistema Nacional de Inteligencia es el conjunto de organismos de inteligencia independientes entre sí. Textual, independientes entre sí. Yo me pregunto, ¿quién no sabía que la vida de Fernando Villavicencio estaba en peligro? Todos los ecuatorianos, porque él se estaba enfrentando con su discurso, con su perfil, como lo que ha sido mi amigo Fernando Villavicencio desde el 2021, el 21 de enero, perdón, del año 2000, que estuvimos en las calles junto con Fernando. Así que es mi amigo, mi compañero de lucha en muchos temas, podemos discrepar en otros, pero lo conocí. Independientes entre sí. Hagamos una hipótesis, que el CIES no existe. Como son independientes entre sí, entonces, ¿a quién le corresponde o a qué nivel le corresponde el levantamiento de una alerta, sabiendo que tiene que calificar el nivel de riesgo de esa persona? El CIES no califica el nivel de riesgo. El nivel de riesgo se califica de acuerdo a la ley, en donde la Policía Nacional tiene que dar seguridad a todos los candidatos en un proceso electoral, a la unidad que le corresponde levantar los riesgos. ¿Y cuál es la táctica, cuál es la estrategia y cuáles son los medios que tiene que dar? Depende del nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo de Fernando Villavicencio, sin necesidad de ser especialistas, era de alto riesgo, porque se estaba enfrentando al narcotráfico con su discurso, al sistema penitenciario y las personas que estaban adentro, contra la minería ilegal, contra grupos de poder inmenso. Entonces, sin embargo, sucedió lo que sucedió. Entonces, quien define el nivel de riesgo es de otro nivel, el nivel operacional, y es el que da también en lo táctico los medios que, de acuerdo a su peligro de vida o de muerte o de seguridad, así lo determinen. Muchas gracias. Una aclaración. Los 6 que mataron, yo no estaba en el SNAI. Yo me hago cargo de los 6 vivos, de los 7, porque mataron 6 en la penitenciaría y 1 en el Inca. Yo me hice cargo en el SNAI de los 6 que viven. 4 están vivos en la cárcel, 4, por lo menos hasta cuando yo salí. A eso me refería, señor coronel. Y 2 en la cárcel de que usted los cuidó con su vida, cuando esa gente había que protegerla y cuidarla hasta el último, porque ahí estaban. Están vivos. Bueno, y hay que proteger, y a todos los que sobreviven, protegerlos, porque el país reclama resultados con relación a la muerte
fuerte Fernando Villavicencio. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, mi estimado coronel. Muchas gracias, asambleísta Núñez, lo más concisa, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fausto Cobos. Cobo, perdón. Porque a veces Gracias. me cambian. Gracias por la corrección. Bueno, no es la primera vez que estamos conversando, ha habido ya varias oportunidades en donde muchas veces hemos hablado hasta con demasiada franqueza. Mire, hay algunas cosas que sí quisiera recalcar. Usted nos acaba de decir que cuando asumió el tema del SNAI, lo hizo con toda frontalidad y ahí también aplaudimos su valentía porque muchos de los directores no han sido capaces ni de entrar a las cárceles ni de constatar lo que discutíamos en la comisión, señor Fausto Cobo, sobre el tema de que realmente había una situación difícil porque básicamente dentro de las cárceles muchos de los pabellones se encontraban en manos de estas bandas delincuenciales. Entiendo que usted tuvo la valentía de ingresar, incluso tuvo la oportunidad de conversar con este delincuente Fito y pudo, como nos acaba de decir, incluso preguntarle cuál era su salud, cómo se encontraba. Hubo un diálogo según lo que usted nos cuenta, coronel. Entonces, en función de eso, bueno, primero que usted conocía claramente la situación, usted estuvo dentro de la cárcel, usted estuvo en la celda del señor Fito, entonces es claro que usted conocía las condiciones en que se encontraba este PPL y sabía en qué condiciones vivía. De hecho, usted conocía entonces el tema del preso VIP, como le llama un medio de comunicación. Es decir, usted sabía claramente que había ciertas condiciones para este PPL. ¿Esto que usted conoció en ese momento fue denunciado? ¿Se tomaron alguna decisión? Y yo ahí le pregunto, porque realmente usted estuvo 6 semanas y en esas 6 semanas usted debió haber emitido algún informe con respecto a la situación penitenciaria y a estos también privilegios que existían en las cárceles y cómo estaban también ubicados estos grupos penitenciarios, delincuentes y organizaciones delictivas, cómo estaban organizadas dentro de las cárceles. Mi pregunta es si usted emitió el reporte correspondiente y se denunció lo que estaba sucediendo y en función de eso, ¿qué es lo que se hizo para recuperar estos centros penitenciarios? Esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, ¿había un plan estratégico y operativo para que se pueda mantener el control de los centros penitenciarios? No sé si puedo hacer las 3 preguntas de una vez para que no perdamos mucho tiempo. ¿Cuál era la articulación que existía entre la inteligencia policial con la inteligencia penitenciaria y el CIES? Porque ya de hecho hubo una reforma en varios cuerpos legales a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en donde se tenía que cumplir con esta coordinación que ya se establecía en la reforma. Y por último, ¿qué acciones se realizaron también para colocar inhibidores? ¿Por qué no se colocó, pese a estas reformas, estos inhibidores que fue en el primer trimestre del 2023? Esas serían prácticamente mis 4 preguntas, coronel. Le ruego, por favor, respóndanos cómo debe ser, con contundencia, porque a veces el diálogo no nos permite conocer justamente las respuestas que queremos que sean adecuadas, por favor. Estar sentado, que yo no conozco y no conocí físicamente el tema que está diciendo de los presos VIP. Físicamente, no conocí, porque le estoy manifestando que la vez que me hago cargo temporalmente, encargado con las condiciones que ya he dicho, entré al patio del pabellón de máxima seguridad, con la presencia de mi cápsula de seguridad, de unos 3 o 4 funcionarios más, y en el patio, como entré por sorpresa, estaba Fito, y hablé 3 minutos. Le dije, ¿cómo está? ¿Qué problemas tiene? Me dijo, estoy con un problema de la próstata. Le dije, haga ejercicios y pórtese bien. Gracias, porque la finalidad no era ver el tema VIP, porque no me permitían las condiciones de seguridad, ya lo he manifestado. Y obviamente terminó el tema con Fito. Segundo, la articulación con la inteligencia penitenciaria. La inteligencia penitenciaria es una inteligencia operativa y táctica que pertenece a la DGI, a la Dirección General de Inteligencia. Y obviamente la articulación está ahí, en la Dirección General de Inteligencia, porque nos reunimos en inteligencia todas las semanas o cuando la situación amerita para realizar la apreciación que se presenta al nivel político y al nivel político estratégico. O sea, sí hay la articulación necesaria con relación a los inhibidores. Si no hay, ¿quién estaba
estaba en los filtros? La Policía Nacional. ¿Quién estaba en el perímetro exterior? Las Fuerzas Armadas, las mismas que tenemos, pero las condiciones de normativa o de decisión de esos órganos no son problema de la inteligencia. Pero, por ejemplo, en Turi, los inhibidores es público, que no existe, no hay posibilidades de colocar. Le manifesté, por ejemplo, que cómo o qué tuvimos que hacer para liberar a los pabellones de las aguas servidas que estaban inundando los patios de esos pabellones. O sea, una cosa es lo que se dice acá y otra es lo que hay que estar allá. Y yo, temporalmente encargado en esas condiciones tan difíciles, hice lo que pude. No lo deseable posiblemente, pero lo que pude con los medios disponibles. Porque a veces la estrategia y la táctica no se hace con lo deseable, se hace con lo posible, con lo que tengo. El resto es un tema que no es posible hacerlo. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Garzón, luego asambleísta Samaniego y finalmente vamos a culminar con la asambleísta Pozo. Con eso terminaríamos las comparecencias. Asambleísta Garzón tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo a modo de contexto, porque algo me ha llamado poderosamente la atención de todo lo que se ha dicho acá, y es primero que no hay capacidades operativas, después que no hay un plan de carrera, después que no hay condiciones para hacer temas logísticos de forma independiente, y he estado haciendo averiguaciones y buscando en qué momento esto dejó de pasar, porque hay que ponerle un inicio a todo esto, ¿no es cierto? Y me encontré con el memorando número MJDHC Le encargo la presidencia. SRS RMCAP de 2017-1391M del 4 de octubre del 2017, dirigido a todos los directores de los centros penitenciarios, especialistas y demás, por parte de la entonces ministra de Justicia, donde se echaba abajo prácticamente el modelo de gestión penitenciaria. Estamos hablando del 2017 y estamos hablando entonces de responsabilidades políticas desde ese entonces. ¿Qué tenía, entre otras cosas, del modelo de gestión penitenciaria? Por ejemplo, que discernía los PPLs de diferente nivel de peligrosidad en los diferentes pabellones para que en efecto no estén, digamos, mezclados o no haya lo que hemos tenido que vivir en este último tiempo, y por lo tanto perdía totalmente la capacidad operativa en términos de rehabilitación social. Entonces, los 1.500 guías penitenciarios que en su momento estaban en formación técnica no tenían un amparo, los otros 400 que llegaron a graduarse no tenían una institución que los rija porque no son policías como tal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, también perdía piso la creación de, que en su momento se dio, de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria con el apoyo de la Policía Nacional. Es decir, ese memorando que acabo de dar lectura, que tiene 4 páginas con las firmas correspondientes, dice en 4 párrafos que desmantelan un modelo de gestión. Entonces, si tenemos que encontrar el inicio de esto, señor Cobo, es ese, ¿no es cierto? Siquiera en términos, digamos, de toma de decisiones. Ahora bien, usted hacía unas declaraciones públicas en su momento a cargo y decía que estaban interviniendo en los centros de privación de libertad y que estaban haciendo limpiezas. Eso dice usted textualmente, que estaban haciendo limpiezas, que estaban interviniendo para saber, digamos, en qué condiciones estaba. Y en esas limpiezas se encontraban ya las piscinas de tilapias y demás cosas que fueron apareciendo días posteriores, o cuáles eran los resultados de esas intervenciones. Porque, digamos, una de las cosas que más preocupa, y no solo a esta mesa ni a mi bancada, sino a la Asamblea en su conjunto, es, lo puedo decir porque se ha utilizado incluso en el Pleno, el video que sacan las Fuerzas Armadas hace unas semanas mostrando todo lo que encontraron. Entonces, si usted hacía intervenciones, arriesgando lo que ha dicho que arriesgó, y lo decía públicamente, ¿qué pasó después? Es decir, ¿cómo es que a la final acaban nuevamente haciendo las mismas limpiezas y encontrando los mismos problemas? Tenga la bondad de contestar. Con relación a los aspirantes, a los agentes de servicio penitenciario, yo estoy hablando con lo posible y con lo que me encontré. En las 3 veces que estuve temporalmente, y que ya he explicado en qué condiciones me ha tocado asumir esa responsabilidad. Propuse, por ejemplo, lo que acabó de decir la señora ministra de Gobierno y del Interior encargada, de que como no hay escuelas de formación de estos agentes, como no tienen las condiciones de seguridad, de conocimiento y capacidad para poderles preparar físicamente, intelectualmente y con una ley que los respalde. Yo no voy a analizar el pasado, pero no existía esa ley. Ya. Entonces, frente a eso, yo propuse, entre otras cosas, de que el país se ahorre mucho dinero y muchos recursos, siempre los recursos son escasos, en que se haga un convenio con las Fuerzas Armadas ecuatorianas para que el servicio militar obligatorio, que dura 1 año, la mitad de ese periodo sea para la preparación de especialidad como agentes penitenciarios. Y también tiene que ver con la generación de empleo, porque una vez terminado el servicio militar, se entrega el uniforme, o entregaban los uniformes militares y recibían el de agentes penitenciarios, pero estaban en el techo que el Estado ya tenía, que son los cuarteles militares, donde se generan valores del país, condiciones
disciplina, con el mismo uniforme, que no tiene que estar comprando otro, pero que se asegura con un convenio técnico, por ejemplo, con la Escuela Politécnica del Ejército, para que se lo prepare también en estos últimos 6 meses como agentes de seguridad penitenciaria. O sea que no solamente nos hemos quedado en la crítica, en el poco tiempo que estuve, le repito. Ya. Entonces, en el tema de la clasificación, efectivamente, señor asambleísta, efectivamente, la clasificación por bandas en lugar de peligrosidad en las cárceles es la más grave vulnerabilidad que tiene el sistema. Porque en lugar de evitar que se divida la fuerza, es sencillo, se aglutina la fuerza. Eso no hay duda. Mire, yo, ¿cómo voy a, sabiendo que soy un técnico en inteligencia y técnico en seguridad, voy a contradecirle a usted? Pero sacar eso y componer es muy difícil cuando ya estaba consolidado, porque en esta guerra, quienes habían logrado consolidar los objetivos no el Estado, sino los delincuentes. Por eso estamos viviendo lo que vivimos y estamos en un estado de guerra. ¿Qué otro objetivo? Otro principio de guerra, pues ya estamos en guerra y hay que hablar en términos de guerra, es la persistencia en el objetivo. Ojalá, por eso ustedes tienen que tomar esa decisión como legislador, de que haya los recursos necesarios para persistir en el objetivo, porque si no se persiste, esa es mi duda, es que el modelo va a ser de lucha prolongada, de mediana y baja intensidad, y eso es terrible para el país. Entonces yo estoy de acuerdo que la clasificación, pero eso estaba dado. Y ahora, ¿cómo les cambio? ¿Y con qué medios les cambio? Eso estaba dado. Y en el tema de las piscinas, repito nuevamente, la misma policía y las mismas Fuerzas Armadas, no otras, estaban realizando la limpieza. Entonces, obviamente, si entraron a los pabellones, bueno, pues entonces, ¿por qué no sacaron las armas que ahora están sacando? Si estaban en un estado de excepción y ya hicieron la intervención. Entonces, yo no soy el que debo preguntar, no debo constar eso, sino hay que preguntar las condiciones de quienes hacían la limpieza. Yo entré, repito, muy poco, en los poco tiempo que tuve, y entré hasta en motoniveladora, jugándome la vida como siempre. Asambleísta Samaniego, lo más... Yo voy a ser muy rápido. Dos cosas. La primera, usted en los tiempos de los encargos que tenía, ¿cuántas veces estaban en estado de excepción? ¿Por qué? Porque, voy a especificar esto, revisando el informe que realiza la CIDH, en forma expresa dice, las autoridades informaron a la delegación que con los estados de excepción se ha tomado control con Fuerzas Armadas y militares, dado que la vulnerabilidad existente en el Cuerpo de Vigilancia y Control Penitenciario tiene un número insuficiente en términos cuantitativos y cualitativos, que es lo que usted ha señalado. Pues para mí sí es importante, porque hemos hecho el análisis, la reflexión de que con un estado de excepción sí lo podíamos hacer, como lo están haciendo en este momento, y ha habido 20 estados de excepción. Lamentablemente no ha habido esa trascendencia, o no sé si la voluntad política, no quisiera yo hacer ese calificativo, pero algo pasó ahí. Y la segunda, estaba revisando yo unas declaraciones y algunos reportajes de medios de comunicación, y un medio de comunicación en forma expresa determina que el director general de inteligencia disponía cambios de PPLs en forma selectiva para beneficiar al crimen organizado. Y esta labor, como usted bien lo ha señalado, ¿De inteligencia dice? De inteligencia, es esta. En todo caso, sí quisiera su comentario en relación al tema, porque usted estaba responsable, así sea por tiempos determinados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los jueces penitenciarios cuando usted tuvo conocimiento de esta afirmación que se realiza y que le pongo en consideración suya? Bueno, primero, los estados de excepción. Le manifiesto que no tengo un dato exacto de cuáles fueron y cuáles son las fechas, pero usted lo ha dicho, múltiples estados de excepción. No le puedo contestar, pero tengo los datos de este momento de cuándo y cómo. Pero he manifestado en qué condiciones yo me hice cargo y cómo fue mi desempeño en el SNAI. De que si estos estados de excepción tuvieron o no tuvieron los resultados, yo no soy el que define la estrategia de qué hacer en los estados de excepción. Yo defino el problema. Y en el tema, este señor que en medio de comunicación, primero, como si no tiene nada que ver el director de inteligencia en el tema de los traslados, del SNAI. No tiene absolutamente nada que ver, porque el que toma las decisiones del traslado es el juez, los jueces, el sistema judicial, pero también queda abierto una ventana. Mire que soy transparente, queda abierto un espacio para el SNAI, no el CIES. El CIES no tiene nada que ver con el traslado, nada que ver. Inteligencia no tiene que ver, le da el problema para que se resuelva en la instancia que corresponde. Si el juez dispone que se traslade, hay que cumplir en este país las disposiciones judiciales, pero hay una ventana, solamente si es que justifica plenamente
que ese traslado que el juez está disponiendo determina temas de vida o muerte, usted como director del SNAI puede justificar frente a la justicia de que no se haga o se haga. Como SNAI, no como si es, como dicen ahí. ¿Ya? Entonces, en mi caso, en ese poco tiempo que yo estuve, no he dispuesto el traslado arbitrario contradiciendo nada, porque no me ha tocado vivir eso. Hay que preguntarles a los otros directores que han permanecido 2 años, 1 año. Tenemos la última intervención del asambleísta Pozo. Gracias. Gracias, señor presidente. Yo también quiero ser muy breve y probablemente vaya a pensar que esta es una pregunta de más obvia, pero quiero preguntarle al experto, al hombre con experiencia, ya no es un funcionario. Y realmente créame que yo, por más que estamos vinculados permanentemente en este tema político, me es tan difícil digerir que todo un Estado tenga que haberse rendido ante los pies de la delincuencia, del crimen organizado, de personas que se supone que están privadas de la libertad y sin embargo, como lo decía Gisela que está aquí, adentro hay jacuzzis, televisiones, cosas gigantes. ¿Cómo? Coronel Cobo, ¿cómo cortamos esto? Yo insisto y vivo diciéndolo lo mismo. He presentado aquí en la presidencia de la Asamblea Nacional una resolución para la codificación de las leyes. Creo que en el país tenemos demasiadas leyes. Aquí hay leyes que ni los abogados sabemos para qué nomás hay leyes. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Hasta qué punto está contaminada la estructura? Tenemos que cambiar a todos los agentes penitenciarios, tenemos que generar nuevas normas, tenemos que cambiar todo el sistema, tenemos que privatizar las cárceles, no lo sé, quiero que me lo diga porque realmente me desconcierta entender que hay cero control sobre el tema. Gracias. Tiene la palabra. Mire, he definido lo que es una amenaza. Y esa amenaza, voy a repetir el concepto, es una presión dominante detrás de la cual se encuentra un poder igual o superior al del Estado y que pone en grave riesgo a los elementos estructurales del Estado. Eso es una amenaza. Eso, desde el punto de vista de inteligencia, se ha definido y lo hemos hecho en el lugar y en el marco correspondiente. También hemos definido, si es que es una amenaza, que la respuesta no es del SNAI solamente, que no es de la policía solamente, que no es de las Fuerzas Armadas solamente, es del Estado, porque si es una amenaza, es contra el sistema integral de seguridad, en donde participa la legislatura, donde participa la justicia, donde participa el Ejecutivo con los organismos que existen, en donde participan los GAD, en donde participa el pueblo ecuatoriano en general. O sea, es una respuesta del Estado. Yo, como ciudadano que tengo ya 70 años y que he pasado duros espacios de mi vida defendiendo este país, les digo, si es que no nos unimos y no entendemos que el problema es estructural, que el problema es del sistema integral de seguridad, porque al Estado, señora asambleísta, le sostienen 2 pilares. Un pilar es la seguridad integral y el otro pilar es el desarrollo. Por eso hay una conexión entre la planificación del desarrollo con la planificación de la seguridad. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. Entonces queremos buscar y apuntamos a los temas coyunturales o a los temas parciales. Cuando usted me pregunta qué hacer, el sistema de seguridad integral debe enfrentarlo. Por ejemplo, cambiando las normas. Por ejemplo, si ustedes quieren que exista mayor o mejor inteligencia en el sistema de inteligencia, hay que tener una ley de inteligencia. Porque, ¿cómo yo nombro agentes si no tengo ley? Y si le matan a una persona que yo no hay el respaldo, hay que hacer la ley. Mire cómo he tenido yo que defenderme a veces de los políticos. Yo he venido acá a rendir cuentas ya se fue la asambleísta Núñez y me ha preguntado, ¿y usted por qué no hace esto? Yo le he dicho, verá, porque no tengo ley. Y yo he tenido que ir y recurrir a las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas hay un documento que al final, si es expedido por el organismo internacional del cual somos parte, también es norma para nosotros, que son las buenas prácticas de inteligencia, que sirvió de base para que la inteligencia de Colombia deseche todos aquellos problemas graves que tenía antes del abuso de la inteligencia y tengan ahora una ley que respalda las decisiones del proceso de seguridad del Estado y protege a la inteligencia. Porque no es cuestión de decir, por eso también en inteligencia se maneja la clasificación, porque, a ver, si vale $1.000 millones una operación para capturar droga, bueno, pues la inteligencia, lo ha dicho las Fuerzas Armadas, ha trabajado 6 meses. ¿Quién sostiene el trabajo de esa inteligencia? ¿Y cómo se juegan los militares y los policías también? Muchas veces indefensos. Pero la respuesta es integral, señora. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del señor Fausto Antonio Cobo Montalvo, exdirector general Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas y Privadas de Libertad, SNAI, y exdirector general señor presidente, del Centro.
disculpen, un tema. Yo, por ejemplo, respaldo la decisión actual de declarar este conflicto interno armado. Lo que me preocupa es la sostenibilidad, porque hay un principio de guerra que es la persistencia en el objetivo. Y eso es difícil sostener con un enemigo tan complejo como es el de ahora. Muchas gracias. Y amigos, eso ha sido todo de momento. Nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos. Recuerde ser patrocinador en el botón de unirse.